Gloria a Dios, gloria a Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día, deseando que la paz de Dios sea contigo, donde sea que tú estés, donde sea que usted se encuentre. Saludamos a todos los amigos, a todos los hermanos que nos puedan estar mirando en este video, en este día. Queremos decirle que este es el comienzo de una jornada muy grande que vamos a emprender. Primeramente me gustaría presentarme. Mi nombre es Gabriel Degante, por la gracia del Señor, y aquí estamos comenzando este día con su programa Escrito Está, donde vamos a estar estudiando y aprendiendo acerca de los fundamentos bíblicos, acerca de la enseñanza bíblica. Así es que esperamos que usted se pueda gozar, que usted se pueda sentir regocijado y que pueda aprender juntamente con nosotros, ya que nosotros también deseamos aprender más de las Escrituras, y por eso es que hemos abierto este espacio de nuestro diario vivir para poder compartir, interactuar en lo que es la Escritura. Me acompaña mi hermano Enrique Rodríguez, así es que yo voy a dejar que él dé un saludo y se presente. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Esperamos que sea de gran bendición y que se goce con nosotros escudriñando las Escrituras y aprendiendo cada día de lo que es la palabra de nuestro Dios. Amén. Así es que gracias a nuestro hermano, él nos va a estar ayudando en lo que va a ser la lectura de los versículos y algunos comentarios. Así es que nuevamente le damos la bienvenida. Queremos decirle que este es el principio de una jornada. Hemos decidido comenzar esta plataforma y empezar hablando acerca de los fundamentos de la fe cristiana, acerca de los fundamentos bíblicos, y esperamos que usted pueda seguir mirándonos, compartiendo y ayudándonos a que esta plataforma crezca de manera muy especial, porque sabemos que va a ser de gran edificación para sus vidas y para la vida de todo aquel que se acerque y que escuche y vea lo que estamos presentando en este lugar. Así es que en este día nosotros vamos a estar hablando acerca del fundamento de la doctrina o el fundamento de la enseñanza bíblica, ¿verdad? Porque ya que este va a ser un programa que va a hablar acerca de la enseñanza bíblica, pues nosotros queremos aprovechar para enseñar y hablar acerca de cuál es el fundamento, ¿verdad? Y por qué se necesita un fundamento bíblico, por qué se necesita un fundamento en la enseñanza bíblica. Y vamos a partir de un versículo clave que hemos escogido para este día de hoy, que se encuentra en la carta de primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 25. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 25. Este canal y este programa está diseñado para ayudarle, ¿verdad?, a todo mundo, a todo creyente, si usted es nuevo en el Evangelio, si usted tiene mucho tiempo, a que usted comprenda verdaderamente qué es lo que usted ha creído. Entonces vamos a leer este versículo, después hacemos una oración para pedirle al Señor que Él se glorifique, el que nos ayude a seguir hacia adelante. Dice así la palabra a la letra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Pedro 1, versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gloria al Señor. Ahí nos está hablando de la palabra del Señor, la palabra de Dios, y dice que ella permanece para siempre. Y esa palabra que permanece para siempre es la palabra que ha sido anunciada a nosotros por medio del Evangelio. O sea que nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos creído en el Señor, nosotros tenemos una palabra, o hemos creído en una palabra que permanece para siempre, una palabra que es verdadera, que no tiene sombra de variación, o sea que no se mueve, que no tiene nada escondido y que nos va a ayudar. Y ya ahorita más adelante vamos a entrar un poco en lo que es esta palabra. Acompáñame a hacer una corta oración, esperando que el Señor se glorifique de manera muy especial. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, te damos gracias en este día por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar aquí en este lugar y poder estar presentando
este proyecto, Señor, y estar presentándonos a las redes, Señor, por medio de la transmisión de YouTube, Señor, y te pedimos que esto sea de bendición para cada uno de aquellos que nos estén mirando o que nos puedan mirar en el futuro, y que, Señor, cada uno sea edificado de manera muy especial. Ayúdanos, Dios, y danos la sabiduría del cielo que tanto necesitamos, tanto a mí como a mi hermano Enrique, Señor, para que podamos ser de mucha bendición a todos aquellos que nos van a estar mirando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Bien, como hablaba, ¿verdad? Y como mencionábamos, hay una necesidad en este tiempo, hermano Enrique, ¿verdad? Hay una necesidad de una sana enseñanza en este tiempo. Nosotros que vivimos la vida cristiana, ¿verdad? Y nos movemos a lo largo de lo que es el mundo, la ciudad, ¿verdad? Los lugares que frecuentamos, donde tenemos que ir, los lugares donde trabajamos y todo eso, nos damos cuenta que hay necesidad de una sana enseñanza, ¿verdad? En este mundo en el que vivimos nos damos cuenta que la gente está caminando de un lado hacia otro, ¿verdad? Y muchos de ellos no saben hacia dónde ir. Muchos de ellos no tienen dirección, no tienen esperanza. Y eso es normal para el mundo. Ahora, lo que no es normal es que la gente, ¿verdad?, que son creyentes o que son gente de la iglesia, que eventualmente se encuentren caminando también sin dirección, ¿verdad? La Biblia nos enseña que hay solamente dos caminos. Hay un camino de perdición y hay un camino de salvación. Y el Señor Jesús nos enseña que el camino de salvación es un camino estrecho y un camino difícil. Por lo cual muchas personas no quieren caminar el camino de la salvación, el camino de la vida eterna. Pero para eso es que Dios ha puesto este sentir en nuestro corazón en este tiempo, para que nosotros podamos de cierta manera, si usted no lo permite, introducirle y ayudarle, dirigirle en lo que es el fundamento de la enseñanza bíblica. Porque hay mucha gente que se dice ser creyentes, ¿verdad? Usted pregunta a cerca del 80% de la población norteamericana, ellos dicen que son cristianos, que son creyentes. Pero aquí no es que uno profese ser algo, sino que uno verdaderamente sea, ¿verdad? ¿Y cómo es que uno enseña quién uno verdaderamente es? Por lo que uno hace, por lo que uno practica, por la forma en que uno vive, por la forma que uno se comporta. Entonces, pues este programa, ¿verdad? Y lo que vamos a estar hablando nos va a ayudar a nosotros a que nos fundamentemos verdaderamente en las Escrituras. Primeramente, sepamos quiénes somos nosotros y quiénes somos nosotros para Dios. Eso es bien clave. Hermano Enrique, ¿nos quiere comentar algo de eso? Sí, amén. Solo agregando un poco a lo que ya decías, muchas veces, como tú lo dices, podemos decir que somos cristianos, incluso podemos congregarnos, pero la pregunta es, ¿realmente estoy fundamentado en la palabra? Porque no solamente el congregarse, no solamente el asistir a una iglesia, eso nos hace cristianos. Como decías tú, podemos decir somos creyentes, ¿sí? Uh-huh. Pero tiene que haber en nuestro corazón una necesidad de aprender, una necesidad de ser enseñado. Porque en general el hombre hay una edad en la que ya no quiere ser enseñado, en la que pensamos que todo lo sabemos, incluso si tenemos 5, 10, 15 años en el Evangelio, pensamos que ya lo sabemos todo porque ya leímos la Biblia. Sin embargo, no es suficiente, tenemos que entenderla, tenemos que ir hasta lo más profundo y ser confrontados, porque lo que verdaderamente hace la palabra de Dios es confrontarnos. Existe en nosotros la necesidad de ser confrontados para poder crecer, para poder aprender. De otra manera, no vamos a aprender y vamos a vivir estancados creyendo que lo somos o que lo sabemos todo. Pero al final de cuentas no es así, no es así. Y para eso es indispensable el fundamento
para eso es indispensable la doctrina en este caso. La doctrina, exacto. Entonces queda todavía la pregunta, ¿verdad? Aunque ya entramos un poco sobre la pregunta de entonces, ¿cuál es la necesidad de la doctrina bíblica, ¿verdad? Y vamos a responder esa pregunta con un versículo, aunque hay miles de versículos con la cual podamos nosotros responder, pero usted va a ver que más adelante pues vamos a estar leyendo muchos versículos y a la medida que continuamos el estudio pues vamos a utilizar muchos otros versículos, pero hay algo clave y hay un versículo interesante del cual queremos responder estas preguntas acerca de cuál es la necesidad entonces de tener una doctrina bíblica o de tener un fundamento en la doctrina bíblica. Hermano Enrique. Sí, amén. Podemos leer el versículo 105 del Salmo 119. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Vamos a hablar un poquito acerca de ese versículo, ¿ok? Cuando el Salmo dice palabra, ¿verdad? Está hablando de la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. La palabra de Dios, claramente, ¿verdad? Entonces el salmista está diciendo que la palabra de Dios es como una lámpara, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu camino, ¿verdad? A mis pies tu palabra, perdón. Que la palabra es como una lámpara que nos va a ayudar a nosotros a caminar. Y esa palabra de Dios es lo que nosotros conocemos como doctrina, de lo cual se deriva la palabra enseñanza, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor nos está ayudando a nosotros a que nos podamos dirigir, ¿verdad? Porque sería difícil tratar de caminar en una noche oscura donde no hay luna, donde no hay estrellas y pretender como que voy a caminar de lo más bien y voy a estar bien mientras yo voy caminando. Eventualmente me voy a encontrar con una piedra, con un bordo, con una planta, con alguna otra cosa en donde me voy a tropezar y posiblemente voy a caer. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que la Biblia, o sea, la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies, ¿verdad? Es esa luz que nos va a ayudar a que podamos ver el camino. En otras palabras, viene siendo como si fuera un mapa. La palabra de Dios, la Biblia, es como ese mapa que nos va a dirigir. Por eso es que cuando hablaba anteriormente, decía que la gente está caminando de un lado para otro y no saben hacia dónde van. ¿Por qué? Porque no se han fundamentado, porque no tienen conocimiento de la Biblia. Pero cuando viene ese conocimiento de la Biblia, entonces nosotros sabemos quién somos y sabemos hacia dónde vamos. Entonces ahí está su respuesta, ¿verdad? ¿A cuál es la necesidad de la doctrina bíblica o de la enseñanza bíblica? Porque la Biblia nos dirige, la Biblia nos va a enseñar, nos va a corregir. Usted puede estudiar cualquier otro libro que haya en el mundo, usted puede estudiar sociología, usted puede estudiar psicología, usted puede estudiar matemáticas, ciencia, todo lo que usted quiera estudiar en esta vida, pero si usted no estudia la palabra, la Biblia, entonces usted va a seguir estando errante en el mundo, va a seguir caminando sin dirección. Por eso es que la palabra es muy importante. Ahora, ¿qué sucede en este tiempo y qué ha sucedido a lo largo de la historia? Es que desafortunadamente la Biblia, ¿verdad? O la enseñanza bíblica ha sido rechazada por mucho tiempo. Nosotros mismos en este tiempo nos damos cuenta que la enseñanza, ¿verdad? La Biblia, de cierta manera es rechazada. ¿Cómo es que lo vemos? Bueno, yo voy a atreverme aquí a decir que desafortunadamente cuando se llama a un culto, a un estudio bíblico de alguna iglesia o de algún lugar, desafortunadamente los que llegan siempre son los mismos. No hay esa hambre, no hay esa necesidad, no hay ese deseo de aprender, de fundamentarse, de aprender de la palabra del Señor. Y yo le voy a decir por qué. Porque esta palabra, este fundamento, desafortunadamente es rechazado por mucha gente. La gente rechaza la enseñanza bíblica
¿Por qué? Porque no comprenden el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. La gente no comprende ese sacrificio, por tanto, no le dan valor a su palabra, porque la palabra de Dios es la palabra del Hijo y es la palabra del Espíritu Santo. Es la misma palabra. Entonces, no se le da ese valor, no se le da esa validez a la enseñanza bíblica porque no comprenden el sacrificio de Cristo en la cruz. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 3, ¿qué es lo que nos dice? Amén. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vemos ahí que se rechaza la sana enseñanza, se rechaza la escritura, porque la gente quiere que se les enseñe lo que ellos quieren escuchar. Porque la gente quiere que se les enseñe lo suave, lo bonito. El Dios está contigo, el Dios te va a bendecir, el Dios te va a prosperar, y eso es verdad. Sin embargo, Dios prospera y Dios bendice cuando uno se somete a su palabra. Cuando uno se somete a lo que Dios quiere que uno haga. De otra manera, solamente va a estar uno caminando, ¿verdad?, creyéndose como que Dios está con uno, cuando verdaderamente el Señor Jesús en una ocasión hace la pregunta: ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Entonces la gente quiere tener un Señor, pero no quiere tener, quieren tener el Salvador, pero no quieren tener al Señor. Solamente les gusta tener al Salvador. Y ahí es donde caemos en conflicto, en problemas. ¿Por qué? Porque en este tiempo la gente no quiere al Señor, solamente quieren al Salvador. El Salvador te da amor, te da paz, te da gozo, te da salvación, te sana, te bendice. Pero el Señor demanda de ti. Pide que tú rindas cuentas. Pide que tú hagas algo para Él. Pide que tú te sometas a Él. O sea, que tú obedezcas a su voz. Entonces, en este tiempo, ¿verdad?, como dice el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, que en este tiempo no iban a querer sufrir que la sana doctrina, la sana enseñanza. Entonces, esto es bien, pero bien importante. Primero que nada, ¿verdad?, rechazan el sacrificio de Jesús y también rechazan que la palabra de Jesús, rechazan el fundamento de la doctrina bíblica. Según Juan, el Evangelio de Juan 1:11, Juan capítulo 1 y el versículo 11, ¿qué es lo que nos dice, hermano Enrique? Amén. Nos dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino a una misión, a este mundo. Jesús vino, ¿a qué vino Jesús al mundo, brother? A traer salvación. A salvar al mundo, correcto. Jesús vino a esa misión, pero ¿qué dice la Biblia? Que los suyos, su propia gente, no le recibieron. No le recibieron. O sea, rechazaron la buena enseñanza, no solamente rechazaron la buena enseñanza, rechazaron al Señor de la enseñanza, al Señor del fundamento. Ahora sí, como decimos, al jefe, al mero mero. Rechazaron no solamente al que demanda una buena enseñanza, sino que rechazaron al maestro por excelencia. Y vemos aquí, ¿verdad?, cómo es que la gente, aún en nuestro tiempo, sigue rechazando la sana enseñanza, la sana doctrina. Hermano Enrique. Sí, como lo decía en la palabra en Timoteo, podemos ver que dice: tendrán comezón de oír. Eso es una palabra muy fuerte, ¿sí? Conforme a sus propias concupiscencias. Hoy en día cada quien tiene la oportunidad de elegir a dónde ir, ¿sí? Tú quieres escuchar lo que a ti te gusta, tú vas a la iglesia, tú entras ahora mismo en YouTube y tú ves los títulos de cada predicación
y ok, esto es lo que quiero escuchar. Y lo pones y Dios te prospera, sí, amén, gloria a Dios, aleluya, sí. Y cómo salir de esto y cómo salir de lo otro. Sí, estamos escuchando lo que queremos, pero muchas veces nosotros mismos rechazamos la reprensión. Así es. Y la reprensión es lo único que nos va a traer crecimiento, es lo único que nos va a traer verdaderamente bendición. Sí, porque si nosotros hacemos caso omiso a esa palabra, a esa reprensión, no crecemos, no solamente como personas, sino espiritualmente. Y nos estamos engañando, pensando que estamos siendo bendecidos. Es cierto, Dios, como ya lo decías tú, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos en todos los aspectos, no solamente en el económico, pero donde es verdaderamente importante prosperar es en lo espiritual. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por la palabra. Por la palabra. Así es. Gloria al Señor. Entonces vemos aquí que no se valora, ¿verdad? No se valora, se rechaza la enseñanza. Si rechazaron a Jesús, ¿cuánto más nos van a rechazar a nosotros, Enrique? Sí, claro. O sea, aquí nosotros no estamos esperando que todo el mundo le dé like, y que todo el mundo comparta, y que todo el mundo le guste. Eso es, o sea, nosotros tenemos aquí una responsabilidad de traer la Biblia como es, o sea, de enseñar la Biblia. Y ya el que le guste, o aunque no le guste, pero que sepa que es para su beneficio, pues la va a aceptar. Pero el que tenga esa comezón de oír, pues allá ellos pueden escuchar a quien les esté profetizando, a quien les esté hablando bonito. Sí, hermano, es que tenemos que tener humildad y tenemos que aceptar la dureza. Porque vuelvo a lo mismo, es lo único que nos va a hacer crecer. ¿Sí? No podemos rechazar. De otra manera, estamos engañándonos a nosotros mismos. ¿Sí? Y si nosotros aceptamos y no hacemos lo que en ese tiempo se hizo con Jesús, que fue rechazado, como ya lo decías tú. Fue rechazado completamente. Si no hacemos eso, esa es la manera en la que vamos a crecer, en la que vamos a salir adelante en el Señor y en nuestras vidas, porque el fundamento de nuestra vida, si para nosotros el fundamento es la palabra de Dios, no va a haber obstáculo que te pare. Correcto. Entonces, este fundamento o esta enseñanza vemos que fue rechazado. No solamente rechazado en este tiempo, fue rechazado mucho antes, aún antes de Jesús. El pueblo de Israel rechazó la enseñanza de Dios. Por eso, ¿por qué el profeta le escribe al pueblo? Mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Por qué? Porque rechazaron el conocimiento de la palabra de Dios. Eso que Dios les demandaba de ellos lo rechazaron, ellos no querían saber de eso. ¿Qué es lo que sigue a esto? Bueno, lo que continúa es que también no solamente el fundamento fue rechazado, sino que este fundamento no fue valorado. Y aquí es donde entramos en lo que yo mencionaba, que no se valora el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos dice Filipenses 2, en los versículos 5 al versículo 8? Amén. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén, ahí lo vemos, que por qué la gente rechaza en este tiempo la escritura y la sana enseñanza, hermano, es porque no comprenden eso. No comprenden que Cristo Jesús, o sea, Dios mismo se quita de todo su poderío, se quita de toda su majestad, se niega a sí mismo, viene a la tierra para morir por nosotros, para enseñarnos esto. Porque esta es la enseñanza de Jesús, esta es la enseñanza bíblica de Dios. Esta es la palabra de Dios.
La rechaza la gente, ¿por qué? Porque no conocen el sacrificio de Jesús. No le dan valor a esa sangre preciosa. No valoramos el precio de esa sangre, una sangre tan hermosa que vino a ser derramada para salvarnos a nosotros. Pero viene cualquier charlatán y nos dice, yo vi esto, yo vi el otro, y rápido le creemos. Pero aquel que entregó su vida por nosotros, a veces no le queremos hacer caso. ¿Por qué? Porque la palabra es fuerte. ¿Por qué? Porque en una ocasión los discípulos le decían al Señor, Señor, esta palabra, este mensaje que tú estás predicando está fuerte. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor a ellos? Si quieren irse ustedes, están en su libertad, pueden irse también si tanto les duele. Qué difícil es la palabra, pero qué hermoso es ver el resultado que produce dentro de nosotros, amados, ¿verdad? Entonces, cuando no se conoce, no se valora. La gente no le da valor a la Biblia. Hay gente que no tiene conocimiento de la verdad de Dios, por lo tanto, no la valora tampoco. Pero por eso es que Dios nos ha levantado para que le demos valor y para que no rechacemos la Escritura, amado. Primero que nada, no rechace la Escritura. A esta Biblia usted no le puede arrancar una página que a usted no le guste, o no le puede cortar un versículo que a usted no le guste. Y usted tiene que valorar también esta palabra, porque es la palabra de Dios. Si usted valora el sacrificio de Cristo en la cruz, usted valora su palabra. Usted le da valor a esta su palabra. Gloria al Señor. Entonces, con esos dos puntos ya hablados, es necesario que nosotros pongamos, o que nosotros mismos, ¿verdad? Demandemos de nosotros mismos un fundamento fuerte, una enseñanza fuerte, una enseñanza que es necesaria para la edificación de un buen discípulo. Primero, no la podemos rechazar y tenemos que valorarla. O sea, tenemos que entender, vamos más atrás, tenemos que entender que necesitamos una buena enseñanza, que no la podemos rechazar y que tenemos que valorarla. Yo diría tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer esa palabra que tú diste al principio. Tenemos que reconocer. Hay que reconocer que lo necesitamos. Sí. Amén. Hay que reconocer que lo necesitamos. Porque eso nos va a fundamentar. Eso nos va a dar fundamento. Nos va a poner, ¿verdad? Fuertes. Nos va a fundamentar en la palabra para que cuando venga la prueba, porque va a venir la prueba, va a venir la tribulación a su vida, hermano, y si usted no está fundamentado en la palabra, por eso es que vemos tanta gente que llega a la iglesia, se convierte, profesan la fe, pero de repente se van, desaparecen. ¿Por qué? Porque no fueron fundamentados, no fueron instruidos rápidamente en la palabra, en lo que, a qué es lo que tú te estás metiendo. El fundamento lo que nos hace es fuertes. Exactamente. Completamente fuertes. Si aquel que no está bien fundamentado, hoy viene una tribulación o viene una dificultad y piensa que era mentira. ¿Dónde están? ¿Dónde están las promesas? Si esa persona no estaba bien fundamentada y lo único que estaba escuchando era lo que quería escuchar, en el momento de la dificultad se va a decepcionar. Exacto. Exacto. Y por eso es que hay tanta gente que se está yendo de las iglesias. Así es. Pero necesitamos el fundamento. ¿Qué es lo que nos dice 1 Timoteo 6:19? Dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. O sea, en lo que estamos diciendo, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que atesoremos el buen fundamento, que atesoremos la buena enseñanza. ¿Para qué? Para lo porvenir. Para lo porvenir. Que eche en mano de la vida eterna. Que eche en mano, porque eventualmente va a venir un momento difícil, claro, que te vas a zarandear, te vas a angolotear. Y entonces tú tienes que saber, tienes que estar seguro de que tú tienes la vida eterna, de que tú quieres llegar al cielo con Dios. Que resistir firmes. Que tienes que resistir. Necesitas un fundamento.
Necesitas un muy buen fundamento. Todos necesitamos un muy buen fundamento, hermano. Y de esto se trata, de que vayamos construyendo, ¿verdad? De que vayamos poniendo las piedras, o de que vayamos poniendo los bloques en su lugar para que podamos seguir creciendo. Amén. Y después vamos porque el fundamento, amado, el fundamento, si es que no lo había mencionado, nos va a llevar a nosotros a ser buenos discípulos. Yo mencionaba anteriormente, ¿verdad? Al principio mencionaba que hay creyentes, pero tú no quieres ser solamente un creyente. Tú quieres ser un discípulo de Jesús. Tú quieres verdaderamente ser un seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque el creyente, cuando viene la prueba, cuando viene el momento difícil, niega su fe. Pero el discípulo dice, no, yo voy con mi Señor. Yo estoy con mi Señor, así me quiten la vida, así venga la tribulación, venga lo que venga sobre mí, yo estoy con mi Señor, yo sé lo que yo creo. Cristo sigue siendo mi Señor. Cristo sigue siendo mi Señor. Por sobre todas las cosas y sobre todas circunstancias. Exactamente. Entonces, esa es la diferencia. Tú no puedes ser un simple, perdone la expresión, un simple creyente. Nosotros necesitamos ser discípulos de Jesús. Un seguidor, podríamos usar esa palabra también, un simple seguidor. O un simple seguidor. Sí. Exactamente. Y aquí no estamos para estar siguiendo. Usted sabe cuánta gente sigue a los grandes artistas en Instagram y en Facebook y en todas las redes sociales, pero en realidad a la gente no le importa si esa persona sufre, o si esa persona está bien, o si esa persona come o duerme o lo que haga. Pero cuando usted es un discípulo, usted va a estar ahí pegadito todo el tiempo, cerca del Señor. ¿Qué nos dice Efesios 2:20? Ya para terminar. Efesios 2:20 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Fundamentados, edificados. Y ya el próximo estudio, la próxima vez que usted nos vea, vamos a estar hablando acerca de este versículo. ¿Cuál es el fundamento? Ya vimos que hay la necesidad de ese fundamento, hermano Enrique. Amén. Ya vimos que no podemos rechazar el fundamento, que debemos de valorar el fundamento, que lo necesitamos. Ahora vamos a nosotros ver qué es verdaderamente el fundamento, en qué se fundamenta la enseñanza cristiana. Ahí menciona apóstoles y profetas. Entonces, en el próximo estudio vamos a indagar acerca de cuál es ese fundamento y por qué es tan necesario para nosotros estar fundamentados en eso que se le dijo o que se enseñó a través de los apóstoles y de los profetas, ¿verdad? Y vamos a empezar en el próximo estudio acerca de eso. Amén. Bien, entonces lo dejamos aquí por hoy acerca de este fundamento de la doctrina bíblica o de la enseñanza bíblica. Yo quiero que ustedes nos ayuden a compartir, a comentar. Por favor, síganos y ayúdenos a que esta plataforma siga creciendo. Yo sé que su vida va a ser edificada. Nuestra vida está siendo edificada porque nosotros hemos estado estudiando y vamos a seguir continuando este proyecto hasta que Dios nos ayude, ¿verdad? Hermano, esto es para beneficio suyo. Nosotros queremos que la gente crezca, ¿verdad? Esto es para que usted crezca. Esto no es para nosotros lucrarnos. Esto no es para que digan, mira, el hermano Gabriel o el hermano Enrique. No, esto no es para esto. Nosotros mismos estamos aprendiendo y creciendo conforme vamos. Pero nosotros queremos que todos crezcamos. Que todos crezcamos, así como dice el apóstol Pablo, a la imagen, ¿verdad? De nuestro Dios, del Señor Jesucristo. Bien, así es que Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vamos a ver en la próxima, si Dios así lo permite, y esperamos que Dios esté con cada uno de ustedes en todo lo que hagan. Vamos a hacer una corta oración, hermano Enrique. Hacemos una corta oración, ¿verdad? Y despedimos este estudio de este día. Amén. Padre Santo y Dios eterno, gracias te damos por este hermoso momento que tú nos has brindado
con la bendición, Señor, de aprender de tu palabra. Permite, Señor, que cada persona, que cada oyente, mi Señor, sea edificado, sea bendecido por tu palabra, Señor. Síguenos guardando y síguenos edificando, Señor, en ti, Padre Santo y Dios eterno. Haznos fuertes, bendice a tu pueblo, bendícenos con sabiduría, mi Señor del cielo. Permítenos, Señor, aprender más de ti. Permítenos ser verdaderos discípulos, Padre amado y Dios eterno. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos, Señor? Permítenos enamorarnos cada día más de tu palabra, Señor. Así sea dura, Señor, algunas veces, Padre amado y Dios eterno, pero que sea para nuestra salvación, para nuestro beneficio y para edificación de nuestras vidas. Amén, mi Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima.